Hola queridos amigos, de nuevo en perspectiva. Hoy tenemos como invitado, y hoy por segunda vez, a Stanislao Peri para seguir, porque hicimos otro programa, seguir hablando sobre el libro que trata de Belén Carmelita Descalza, Belén de la Cruz, la hermana Belén de la Cruz. Ella es su hija y de María, su mujer, claro. Y bueno, en el anterior programa hemos tratado sobre este libro porque ella tiene vocación muy joven, entonces eso impacta mucho. Y en este programa vamos a hablar sobre todo, vamos a adentrarnos en otras, bueno, en el por qué ellos se ven obligados, como si dijéramos entre comillas, por qué escriben el libro. Pero antes que nada, saludarle. ¿Qué tal, Taito? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, qué alegría más grande poder hacer de nuevo este programa para seguir el anterior, porque se nos quedaron muchas cosas importantes en el tintero. Es de admirar que vosotros, con lo doloroso que es, con lo dolorosa que es la pérdida de una hija, ¿no? Y tan joven, con sufrimiento, después de haberos exigido, bueno, que ella siguiera su vocación. Entonces, aunque fuera una cosa tan dura para vosotros, ¿por qué después de escribir ese libro que explicaste un poco el otro día, qué podemos encontrar en este libro? Será algo Bueno, bastante valioso, supongo. sí, bueno, lo que pretendemos, lo que hemos intentado en el libro es que fuera un retrato de Belén, ¿no? Es decir, pero lógicamente no un retrato dibujado por nosotros, sus padres, porque bueno, siempre sería digamos, un retrato subjetivo, completamente subjetivo, sino que fuera la misma Belén la que escribiera el libro. Es decir, cómo, pues a través de las cartas que ella escribía, a través de sus escritos, algunos de los cuales los incluimos de su puño y letra, también de los testimonios de las personas que la conocieron, no solamente antes del convento, sino durante su época del convento. Y el libro empieza por un precioso prólogo que escribe el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, y después el primer capítulo, lógicamente, es la carta de edificación, ¿no? Que, como habíamos dicho, es la carta que escriben las monjas cuando fallece alguna de ellas, con un resumen de su vida. Entonces, como fue, digamos, el tirón que tuvo la carta de edificación lo que nos hizo escribir el libro, ¿no? El que todo el mundo nos preguntaba de Samer Massa Belén, creímos que el primer capítulo lógico era que fuera la carta de edificación. Después ya el libro continúa pues con un relato de su enfermedad, un relato de su enfermedad que ella, cuando fue tratada, ella fue tratada primero en Córdoba y después en Madrid, y durante el tratamiento de Córdoba ella escribe un relato de su enfermedad que le pidió la madre priora que escribiera, y ella empieza ese relato escribiendo: por obediencia empiezo a escribir algunas impresiones sobre mi cáncer, ¿no? Y cómo puso en práctica lo que ella en muchas de sus cartas, incluso hasta en su nombre, pues había escrito. Ahora solo queda coger la cruz y cargarla, es un regalo y siempre lo he visto así. Después incluimos un capítulo donde se relatan momentos verdadera irradiación espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De todos los que en esos momentos estuvimos a su lado, ¿no? En el momento de su partida, en el hospital, en la misa corpore insepulto en San Calixto, en el entierro, en los funerales. Algunos de esos relatos, que no están escritos por nosotros, son momentos, estos relatos no fuimos nosotros capaces de leerlos hasta que mandamos el libro a la imprenta, y aún hoy todavía no hemos sido capaces de volverlos a releer, porque son relatos que describen momentos realmente impresionantes. Uno de ellos, por ejemplo, lo cita el propio don Demetrio en el prólogo, cuando se refiere al ambiente que había en la
en la iglesia del convento el día de la misa corpore insepulto, y don Demetrio escribe: todo se agolpaba en un conjunto de sentimientos que hicieron inolvidable para todos los presentes aquel momento de cielo en el que Dios pasó a nuestro lado en la vida y en la muerte de la Madre Belén de la Cruz. Otro de los momentos que hay, y voy a ver si lo encuentro, porque es el que escribe la médico de ella, que era una doctora que la trató, que tenía su misma edad, tenía 33 años. Ella nos escribió: el final de su vida tampoco me dejó indiferente. El abrazo de despedida, su agradecimiento, su valentía. No podía más, había llegado hasta donde había podido. Cuando se quedó dormida y tranquila, entrar a verla era impregnarse de una energía indescriptible. Los cantos, los rezos, el amor de los que más la querían estaban con ella y llegaban a todas partes. Se fue cuando estuvo preparada y una parte de todos se fue con ella. Sin embargo, dejó una serenidad inenarrable entre todos nosotros. Sí, yo entré, pero no me visteis, y estuve un rato. De verdad era un ambiente especial y se notaba algo maravilloso que no puedo explicar. Pero creí que yo no podía estar y me fui con mucha pena. Ella no es creyente. Y cuando nos dijo que se había ido de la habitación, cuando lo contó después, nos dio la verdad que nos dio muchísima pena, ¿no? Esos son algunos de los relatos que digo de esos momentos, ¿no? Después, los siguientes capítulos son sus cartas las que hablan, ¿no? Es curioso cómo la gente que recibía las cartas de Belén las conservaba, con lo cual hemos podido recuperar muchas de las cartas de Belén que ella ha escrito, y algunas las tenían hasta plastificadas porque no querían que se les estropearan, porque las tenían como verdaderas oraciones, ¿no? Espérate un momento, te voy a interrumpir porque voy a decir eso, lo de Belén, que es admirable. Vosotros la describís como que era tímida, que era como era y que seguía siendo como era, que eso me encanta, porque aunque se mete a monja de clausura, sigue con su personalidad, es decir, no le roban nada, es Belén. Pero es de una profundidad, para mi modo de ver, que impresiona, porque siendo tan joven, realmente tiene una vida espiritual riquísima que se descubre con todas estas cartas que tú estás contando que recibís. Entonces sigue tú. Es que me impresiona la frase que has dicho de la cruz, que ella se llama Belén de la Cruz, decir cuando llega el cáncer que es un regalo. A mí me impresiona, porque normalmente tienes miedo a sufrir. Y ella no, ella lo acepta. Bueno, sigue tú ahora, pero ahora vamos a entrar en las cartas, que también... Es verdad. Ella, bueno, en esas cartas puedes encontrar muchísimos temas de la vida cotidiana, pero habla de muchos temas, ¿no? Habla de la santidad, habla del lugar de una carmelita. Si tienes las cartas ahí, ves diciéndote un poquito, porque aunque vayan a leer el libro... Pero eso de las cartas, por ejemplo, cuando son cosas que ella escribe, habla, por ejemplo, de la vocación, ¿no? No, aquí ahora, por ejemplo, habla de la santidad, del lugar de una carmelita, de la confianza en Dios, de la amistad, por ejemplo, del misterio de la muerte, cuando le escribe a una amiga suya de colegio que se le había muerto su padre y le dice: ante una cosa tan difícil de entender, porque es un misterio como es la muerte, lo único que se puede hacer es aceptarla. Solo así podrá venir la paz. La aceptación es también un don de Dios que hay que pedir y que el Señor está deseando conceder. Pídele la gracia de aceptarlo todo como venido de su mano, que siempre es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Es un pensamiento que incluso a nosotros, al releer esta carta de una amiga suya, nos ayudó mucho, ¿no? Claro. También, por ejemplo, habla del matrimonio, ¿no? Le escribe a una prima suya que se acababa de casar y le dice: cuando se habla de los consagrados se dice tienen vocación, pero vosotros también tenéis vocación y no es menos importante que la nuestra, la vocación al matrimonio santo, que forme una familia en medio del mundo para dar testimonio. Vuestra vocación es preciosa, cuidarla. Si cada día vais creciendo en el amor y admiración el uno por el otro, acabaréis viviendo la plenitud de vuestra vocación, que es ser dos en uno.
Habla también del valor de la Santa Misa, del rosario, bueno, del apego a la cruz, que ella siempre tiene presente, bueno, como has dicho tú, en su mismo nombre, Belén de la Cruz, y la menciona en muchísimas ocasiones. En una de ellas, por ejemplo, que es la que he guardado aquí, él escribe: nadie es ajeno a la cruz, la tiene todo hombre, cristiano o no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo, sabiendo que aquí solo estamos de paso y que la verdadera vida es la de arriba. También incluimos, además de sus cartas, unos apéndices donde ella tenía en unos cuadernitos muy pequeños, porque ella escribía con una letra muy menuda, y en papelitos y cuadernitos, siempre cosas así típicos de monjas que usan cualquier cosa a su mano. En esos apéndices hay unos apuntes de los ejercicios espirituales, con frases suyas y muchas frases que son de santos o de cosas así, ¿no? Y también otra libreta que ella tenía para su labor como maestra de novicias. Y en esa libreta también con pensamientos, algunos suyos, pero la mayoría son frases o cosas de religiosos o de santos. Y claro, eso sí es verdad que son escritos de mucha más profundidad espiritual, ¿no? Que aunque en las cartas, como tú has dicho, aunque con letra, con frases corrientes, sí, se descubre una profundidad tremenda, ¿no? Y el libro después continúa pues con los testimonios. Como hemos dicho, el retrato de Belén queríamos que no lo hiciéramos nosotros, entonces pues ahí hay testimonios pues, de sus amigos de infancia, sus primos, del colegio, después de la universidad, el colegio mayor, después de las propias monjas, después de la gente que la conoció en el trato del convento, porque ella hubo un momento que la nombraron tercera del convento, que es la monja que se encarga, digamos, de las labores de mantenimiento, de la huerta. Entonces, bueno, pues cómo la describen, pues el hortelano, el electricista, el albañil que entraba allí. Y lo que te sorprende es que el retrato que hacen de Belén es exactamente el mismo. Es la misma Belén que hablan sus primos de cuando era joven, a la hermana Belén del convento, a la madre Belén después del convento, que pueden retratarla esta gente que entraba, ¿no? Es decir, como ella decía, yo soy la misma vestida de marrón, ¿no? Es una frase que ella repetía mucho, y es verdad, ¿no? Detrás del hábito siempre descubres Belén. Es decir, yo siempre digo que las monjas no son personas que sufren una transformación y se transmutan en algo distinto, ¿no? Se les reconoce detrás del hábito la persona que han sido siempre, es decir, no se convierten en bichos raros, ¿no? Taito, no se convierten en bichos raros, pero sí es verdad que Belén, aun siendo la misma, me imagino yo que vosotros como padres descubriríais una transformación interior, es decir, esas cartas, cuando después te las han dado, tú dices, pero bueno, qué espiritualidad, es decir, qué profundidad y qué vivencia habéis descubierto durante su enfermedad, de cómo ha aceptado la enfermedad, es decir, eso no lo hace siendo la misma, sí, ¿sabes? Pero quizás lo hemos descubierto a posteriori, porque eso. Ella tenía tal naturalidad en su comportamiento, ni tampoco te explicaba ella más que nada actuaba, y sobre todo, si es verdad, escribía, como ella era de pocas palabras, ¿no? Pero ella escribía mejor que hablaba, digamos. En las cartas es donde hemos ido descubriendo esa fortaleza tan tremenda que tenía detrás y que no aparentaba en su trato normal, y lo dice mucha gente que iba a verla con cierta frecuencia, incluso familia, ¿no? Dice, ella no alardeaba de esa espiritualidad, ¿no? Ella, ahora lo descubres, que detrás de esa vocación había una fortaleza y una espiritualidad tremenda, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí es verdad que a lo largo de esos testimonios y de cómo lo veía la gente, cómo era, y de las cartas que ella escribe, yo creo que se consigue tener un retrato de Belén, ¿no? Nosotros como último capítulo incluimos nuestro testimonio, claro, pero bueno, nuestro testimonio, pero no enfocado a definir a Belén, que creo que está perfectamente definido por todos los testimonios, sino un poco enfocado a su vocación, que es en realidad lo que a nosotros nos cambió la vida, su vocación a nosotros, a nuestra familia, ¿no? Es decir,
porque la experiencia desgraciadamente hay muchos padres que tienen la experiencia de pasar por un hijo con una enfermedad como es el cáncer tan dura o la muerte de un hijo joven, ¿no? Esa experiencia creo que hay mucha gente que la puede testimoniar mejor que nosotros. Nosotros la hemos enfocado un poco más a su vocación, ¿no? Que es realmente lo que la diferencia a lo mejor de otros casos, ¿no? Que es su vocación a la vida religiosa. Me encanta, pero quería yo eso, como seguir hablando, y no quiero dejarlo para el final porque vosotros también aportáis con este libro y el testimonio que vais dando, explicando el libro, porque os piden por todas partes que vayáis y acercáis a mucha gente. También quería que respondieras, en el siglo XXI, ¿para qué sirve una monja de clausura? ¿Es útil? ¿Tiene sentido encerrarse ahí? O sea, es uno de los porqués por lo que nosotros hemos escrito el libro de Belén, ¿no? Para intentar que el que lea el libro al final pueda responder esa pregunta que tú haces, es decir, pueda responder esa pregunta de ¿para qué sirve una monja de clausura?, ¿no? Porque claro, indudablemente para la vida de hoy día pues es una decisión drástica, ¿no? Es decir, es una persona joven que renuncia a todo lo que tiene, que en el caso de Belén era mucho, a formar su propia familia y lo cambia por una vida austera, de obediencia y de pobreza, ¿no? Es decir, además ella se incorporaba a una comunidad de monjas que no conocía, todas, absolutamente todas mayor que ella. Pero, y eso es lo importante, pero todas tenían una misma cosa en común, que es la vocación. Y ahí eso es lo que nos debe hacer meditar. Es decir, Belén pudo tomar esa decisión porque tenía vocación, algo que hoy en día se estila muy poco. Es decir, vemos a gente joven que está estudiando carreras que no saben ni por qué la están estudiando, incluso a gente trabajando en cosas que no saben ni por qué lo está haciendo, ¿no? Es decir, que se dejan llevar un poco por el ambiente y, bueno, no hay pocas vocaciones, no solamente a la vida religiosa, sino a otras actividades. Todas esas vocaciones, cuando se tiene vocación, siempre tienes que renunciar a algo para llevarla adelante. Lo que pasa es que la puedes llevar adelante porque se siente en tu interior, es algo que está dentro de ti, ¿no? Y eso es lo que se descubre y sostiene la renuncia que hace Belén al llevar una vida de vocación religiosa a la vida contemplativa, ¿no? Que en el caso de las carmelitas descalzas, pues se puede resumir pues en la famosa frase de Santa Teresa de solo Dios basta, ¿no? Pero claro, solo Dios, amigo, qué difícil es prescindir de todo lo que tenemos, que yo creo que en nuestro mundo es mucho, cualquiera tiene mucho para darlo todo a Dios, ¿no? Entonces, bueno, tiene que irse fortaleciendo esa vocación día a día y, bueno, y en el caso, digamos, concreto de la vida contemplativa, es necesario el silencio, es necesario un ambiente austero y una dedicación plena. Y eso es lo que busca la clausura. Es decir, la clausura lo que busca es disponer de un espacio, de un ambiente donde poder oír, sentir y estar cerca de Dios. Y entonces cuando las monjas, como dice en el prólogo don Demetrio, están cerca de Dios, entonces lo transmiten más allá de las tapias del convento. Y sobre todo por sus oraciones, que es su vida de oración y de trabajo, pero también por sus cartas, también por las visitas que hacen las personas, ¿no? Es decir, yo alguna vez me dijo Belén, cuando yo le decía, hombre, qué difícil es esto de oír a Dios o de hablar con Dios, ¿no? Y ella me dijo una vez, papá, cuando pases por delante de una iglesia cualquiera, entra y te sientas en silencio 15 minutos de reloj, sin pensar en nada, y ya verás cómo algo sientes o algo te dice Dios, ¿no? La misión de una monja de clausura la expresó muy bien don Demetrio en su preciosa homilía el día de la misa Corporum Sepulto, cuando nos dijo: todos habéis ido descubriendo a lo largo de estos cortos años, pero suficientes,
que esta monja tenía algo, os enganchaba. Cuando volvíais desde aquí a vuestras casas, os llevabais el recuerdo de una paz profunda, de haber estado con alguien que estaba cerca de Dios. Haber conocido a la hermana Belén nos ha acercado a todos un poco más a Dios. Y eso es la misión de una monja de clausura. Hay un ejemplo que yo el otro día lo rescaté y lo leo de lo que puede hacer una monja de clausura. A los pocos días de su muerte me escribió un sobrino mío un correo del cual leo una parte porque creo que puede demostrar lo que es capaz de hacer una monja de clausura. Y me escribe un sobrino mío y me dice: querido tío, tengo un nudo en el estómago y un pellizco en el alma. Es difícil para alguien que no es creyente tratar de entender cómo su prima tomó la decisión de ingresar en un convento de clausura, mucho más como alguien empíricamente bueno se nos va tan pronto. No soy creyente, pero hoy, por primera vez en mi caótica y acelerada vida, trato de entender aquello por lo que nunca me preocupé, la fe. No sé si lo lograré, pero mi mujer, que sí lo es, me ha empujado a escribirte, a decirte torpemente lo que siento, la rabia de dedicar demasiado tiempo de mi vida al trabajo y muy poco a la familia, la tozudez de tratar de arreglar mis problemas diarios con la fuerza de mis convicciones, sin pararme a pensar que quizás fuera hay más respuestas que dentro. No puedo asegurar que algún día pueda llegar a creer en Dios. Lo que tengo claro es que tarde, demasiado tarde, he recuperado a mi prima y su ejemplo, su lucha, su valor, su generosidad, su fortaleza, que es la mejor vitamina para el alma. El obispo nos interpelaba, nos preguntaba para qué sirve una monja de clausura, y su respuesta me impactó, me conmovió, la entendí por eso, porque he podido constatar el inmenso bien que Belén ha hecho todos estos años. Ahora sé para qué sirve. Me niego a hablar en pasado, la hermana Belén de la Cruz, mi prima. Eso es lo que puede hacer una monja de clausura, incluso después de muerta. Fíjate qué emoción. Es decir, que las monjas de clausura, es decir, acercarse a un convento de clausura es, acercarse a San Calixto, tú lo conoces, es acercarse a un ambiente en el que se respira Dios, pero es eso, se respira. Allí no se ven apariciones, no se oyen frases religiosas grandilocuentes, no sé, ni las monjas levitan detrás de las rejas del locutorio, ¿no? Es decir, pero tiene algo, se siente. Es decir, las monjas de clausura, yo siempre les lo digo a la gente, no están encerradas por el mundo o la sociedad. Los cerrojos de un convento de clausura están por dentro, como el de nuestras casas. Pueden abrirse y salir en cualquier momento. Lo que pasa es que lo que buscan es crear el ambiente donde ellas puedan realizar su vocación, ese ambiente que hemos hablado de silencio, para poder oír a Dios, ¿no? Es decir, nosotros, no sé, no nos extraña que un pintor quiera tener un estudio grande, luminoso, bien ventilado para pintar sus óleos, ¿no? O nosotros nos encerramos en una sala oscura, silenciosa, para ver una película de cine, ¿no? Es decir, las monjas lo que hacen es crear el ambiente donde poder desarrollar su vocación. Ella misma en una de sus cartas, ella misma define la vida contemplativa, escribiéndola a una amiga, dice: la vida contemplativa, la vida de oración, es ese corazón que late y da vida al resto, con nuestra vida escondida a los ojos del mundo, pero bien visible a los ojos de Dios. Lo que hacemos es ofrecernos para que el mundo viva. Es decir, las monjas de clausura no solamente están en el mundo, viven para el mundo, que es lo que la gente tiene, yo creo, que a veces comprender, ¿no? Taito, me encanta. Eso lo podemos dejar para terminar porque el tiempo nos apremia. Sí. Pero eso sí, que has dicho al final, tienes un resumen, eso, no están en el mundo, sí, viven para el mundo, como un corazón que late y queríamos sí, sin ella, ¿no? Lo que ayudan. Es una tranquilidad para nosotros. Pero solamente quería también que no se me pasara, para las personas que no entienden una vocación de sus hijas, yo he leído, intuido en ese libro también que me ha encantado,
simplemente cómo decís también que ella, no estando en la familia, al estar en el convento, cómo está, cómo el meterse carmelita estaba casi más cerca de todos, ella misma lo reconoce, ¿no? Sí, sí, Sucintamente, pero eso quería que lo dijeras, para que sepan que no pierden a una hija, al revés, se gana, ¿no? no, se gana porque tiene un, vamos a ver, yo creo que cuando, por lo menos en nuestro caso, yo cuento nuestra experiencia, ¿no? Es decir, cuando en una familia se tiene una persona religiosa, una vocación religiosa, empieza a irradiarse, pero como el chirimiri, es decir, poquito a poco, sin cosas grandilocuentes, pero te empiezas a dar cuenta pues en las idas a sus visitas, a ver que tú a veces, un poco en el libro también lo dice alguno de los testimonios, ¿no? Tú vas al convento preocupado, indignado por muchos problemas, tal, no sé qué, y hablas con ella y de repente te lo desarma todo, porque estamos rodeados muchas veces de tanto ruido, tantas cosas frívolas, tantas cosas que realmente no tienen valor, que cuando te encuentras con una persona que vive para Dios, que vive austeramente, que vive sin lujos y sin nada, te desarma esa vida, aunque no voy a decir que sea artificial, porque la vida que nosotros llevamos es real, como la vida misma, digamos, pero sí es verdad que está lleno de muchas artificialidades y de muchas cosas de las que uno se puede desprender. ¿Qué pasa? Lo habré dicho antes y lo digo siempre, hombre, lo que pasa es que cuando un hijo tuyo te plantea una vocación religiosa, te cuesta aceptarlo primero porque nosotros nunca nos lo planteamos. Tenemos muchas opciones, con quién se casará, si tendrá hijos, sacará bien la carrera, no sé qué. Es decir, es una baraja donde esa carta no está y de repente aparece. Entonces ya empieza ese es el primer... y después, bueno, que a los hijos presumimos mucho de decirle que le damos una formación para que después tengan libertad, y cuando los hijos usan la libertad y no escogen lo que tú quieres, ya no es tanta libertad, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, no es fácil, en absoluto fácil. Pero yo creo que en el caso de Belén, y ella lo escribió en alguna carta, que decía, me engañaría, me parece que decía, me engañaría o os engañaría a vosotros si os dijera que no me está costando un poco. Es decir, no es fácil para ella ni es fácil para la familia, porque es una decisión, como digo, drástica y fuerte. Pero yo creo que lo mejor que se puede hacer en esos casos, en vez de opositar, lo que hay que hacer es acompañarla. Y además, por otra parte, yo creo que todo aquel que tiene una vocación religiosa, yo lo he visto por algunos casos, porque bueno, ya cuando te metes en este mundillo, conoces a más gente que tiene tiene hijos con esa vocación. Yo creo que el que decide irse a la vocación religiosa lo ha pensado muchísimo, muchísimo más que el que decide estudiar arquitectura o en vez de, no sé, en vez de ingeniero de caminos, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido un proceso de discernimiento bastante más fuerte que el de ese caso que ponía, ¿no? De estudiar una carrera u otra, ¿no? Taito, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que nos acerques a lo que es una monja de clausura, bueno, y especialmente damos las gracias por haber sido tan valiente y escribir este libro sobre la hermana Belén de la Cruz, que nos ayuda tantísimo, porque yo confieso que después de leerlo lo tengo a mano, porque es que esas oraciones que ella hace, que cita, que tiene apuntadas en el cuaderno de novicia, son además de una ternura inmensa, es decir, de alguien que está muy cerca de Dios y es edificante, es impresionante, ¿no? O sea que nada, os animo también si en alguna de vuestras ciudades queréis que presenten el libro, pues a que lo invitéis a este matrimonio. Y pues sin nada, nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y hasta el próximo programa.